Zonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos con esta terrible noticia. Las bandas criminales causan terror en Esmeraldas. Esta mañana se registró una masacre donde al menos 9 personas fueron asesinadas. Otras 4 resultaron heridas. Ocurrió en el puerto artesanal. 30 hombres llegaron en lanchas y abrieron fuego contra todos los que estaban en el lugar. Vamos por la información en directo hasta el puerto artesanal de Esmeraldas. Ahí está Gregory Rosero para contarnos. Gregory, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes en casa? Muy buenas noches, así es. A esta hora me encuentro en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, precisamente al norte de la ciudad, donde esta mañana ocurrió una terrible masacre, donde 9 personas fueron asesinadas y otras 4 resultaron heridas. Les contamos más en la siguiente nota. Momentos totalmente descabellados vivieron los ciudadanos esmeraldeños. Y es que las bandas criminales han sembrado el terror en la provincia verde. Esta mañana 9 personas fueron asesinadas en el puerto pesquero artesanal de la ciudad de Esmeraldas. Tanto en esta jurisdicción como en los otros 6 cantones de la provincia rige un estado de excepción desde inicios de mes para intentar contener el espiral de violencia que atraviesa la provincia. Cerca de 30 sujetos fuertemente armados irrumpieron en el puerto a las 9:30 de la mañana y dispararon contra las personas que se encontraban en 3 bodegas. La mayoría de las víctimas eran pescadores, bodegueros y comerciantes. Fuertemente armados con fusiles, con armas 9 milímetros, dispararon a las personas que se encontraban aquí en el puerto. Hay vainas servidas de 9 milímetros, de 2.23, que es calibre de armamento largo. Hay igualmente un taxi por el que ellos ingresaban, lo dejaron botado en la parte posterior del puerto. Y salieron y se subieron a las lanchas y se fueron a las lanchas. En una entrevista exclusiva para Teleamazonas, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que los delincuentes también habrían ingresado por tierra en un vehículo tipo taxi, marca Kia Río. Además, dio a conocer que en el lugar se recabaron más de 200 indicios balísticos. Un hecho que obedece justamente a estos enfrentamientos y luchas de poder. Aquí, como usted sabe, operan 2 bandas delictivas, 2 grupos de delincuencia organizada. De las fuentes humanas, de la información que inteligencia sacó, efectivamente algunos pescadores prefirieron a un grupo respecto que se les dé seguridad que al otro, y lo que pasa con este incidente es demostración de fuerza y decir a lo mejor represalias frente a esta actitud y a esta, digamos, a esta decisión de los pescadores. En imágenes difundidas en redes sociales se ven los cuerpos de varios hombres sin vida en el suelo. Uno de ellos incluso está dentro de un refrigerador. De inmediato, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron varios operativos por aire y por tierra para localizar a los responsables de la balacera en el puerto pesquero. Además, Zapata indicó que si no se hubiese repelido el ataque, el escenario sería de mayor afectación, ya que a esa hora circulaban unas 1.500 personas por este sector. Un equipo motorizado de los flechas de la policía y pudieron repeler el ataque, pues se retiraron, si no quizás las consecuencias hubiesen sido mucho más graves. Ahí a la hora que se da este evento teníamos entre 1.500 a 2.000 personas, imagínense la barbaridad, y sobre todo son 200 indicios balísticos que hemos levantado en tierra, porque en mar obviamente pueden haber algunos más. En lo que va de este 2023 se ha registrado un promedio de 16 asesinatos cada día en Ecuador. La provincia de Esmeraldas es la provincia con la mayor tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y bien, este es el momento de terror que vivieron los ciudadanos esmeraldeños. Este nuevo hecho deja una vez más en zozobra a la población esmeraldeña, quienes se sienten desprotegidos por parte de las autoridades. Acá todavía se encuentra el ministro del Interior, Juan Zapata, realizando varios operativos en conjunto con las Fuerzas Armadas para dar con los responsables de este hecho violento. Hasta aquí la información, amigos. Ustedes continúan con más en estudios. Una buena noche. Buenas noches, Gregory. Gracias por la información. Y un hombre armado ingresó a una iglesia en La Libertad y asesinó a un policía. Una mujer también murió y un menor resultó herido. En Guayaquil, la ola de criminalidad tampoco cesa. En las últimas horas hubo alertas de bomba y balaceras, pese a la vigencia del estado de excepción. Luisa María Heredia con el informe.
Vestía de civil y escuchaba misa cuando fue acribillado. El sargento de policía Pablo Cifuentes Muñoz, de 38 años de edad, murió la noche de este lunes al interior de la iglesia Virgen del Cisne, ubicada en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Cifuentes, quien había acudido con su esposa al lugar para participar en las clases de catequesis que se imparten a niños y adolescentes, estaba sentado en una de las bancas cuando un sujeto armado ingresó. Pese a que el sacerdote notó su presencia y alertó a los asistentes, pues había por lo menos 15 menores de edad en la iglesia, la víctima no tuvo tiempo de reaccionar. El sicario lo apuntó con el arma y la accionó de inmediato, una y otra vez, causando también la muerte de una mujer que se encontraba sentada al lado, quien se convirtió en una víctima colateral más de la ola de criminalidad. Ráfaga de balas, todo el mundo buscará ahí un lugar seguro. Varios niños debieron ser trasladados a casas de salud cercanas para ser valorados, ya que quedaron afectados tras presenciar el doble asesinato. Se conoce también que una adolescente de 16 años resultó herida. Este atroz suceso ocurre en pleno estado de excepción, una medida que rige hace 10 días para la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, y para las provincias de Los Ríos y Santa Elena. El sargento Cifuentes, de hecho, era uno de los agentes encargados de los operativos sorpresa. Estaba ejecutando actos urgentes para realizar allanamientos el día de hoy para poder dar cumplimiento a la ubicación de posibles organizaciones que están funcionando acá en Santa Elena. El móvil del crimen se investiga y se intenta dar con el paradero de los autores. Estamos haciendo la línea técnica, estamos haciendo la ruta de videos. Obviamente está nuestro personal ya trabajando con Fiscalía para poder recabar algún dato incluso con el perfil. En Guayaquil, en cambio, la madrugada de este martes, un ataque de sicarios alarmó a los habitantes de La Floresta. A dos hombres que estaban en un portal, varios sujetos que se bajaron de un automóvil negro les propinaron varios disparos. Y ya en la mañana otra alerta de bomba aterró a los ciudadanos. Esta vez fue en la intersección de las calles Medardo Ángel Silva y Lizardo García, donde en los exteriores de un local comercial apareció un sobre. Comerciantes del sector confesaron haberse visto afectados por las extorsiones de los vacunadores. El Ministerio de Salud ha registrado más de 200 situaciones de inseguridad en unidades de salud del país. Bajo el protocolo Código Plata se busca reforzar justamente la seguridad. Daniela Valencia nos da detalles. Los establecimientos de salud en zonas específicas del país se han convertido en víctimas colaterales de la delincuencia organizada. En lo que va del año, el Ministerio de Salud registra 208 eventos dentro del Código Plata, es decir, situaciones violentas derivadas de atención a pacientes denominados de riesgo. Hemos tenido 8 que resultaron en incursiones armadas o intentos de incursión armada. En todos los casos, la respuesta de la policía fue inmediata. En varios de estos establecimientos se ha optado por incrementar el número de cámaras de videovigilancia, implementar dispositivos de detección de metales, asegurar el perímetro y definir restricción en puertas de ingreso. En otros se ha tenido que reubicar al personal que ha sido víctima de amenazas. Hemos tenido alrededor de 5 amenazas por delincuentes, por bandas delictivas, generalmente en relación a uso de las instalaciones o en 2 ocasiones tratando de influenciar en entrega de contratos de algún tipo en los hospitales. Para el expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Manuel Álvarez, el personal de salud también ha sido víctima de las denominadas vacunas. Aunque esta escalada de la delincuencia se concentra principalmente en provincias como Esmeraldas o Manabí, temen por los colegas que en cumplimiento de su labor están en constante riesgo. En Esmeraldas, los internos rotativos, que son estudiantes que se encuentran en su último año de formación, escogieron esa plaza. Ellos se están formando, pero también están corriendo un riesgo. Algunas universidades ya han retirado al personal, otras universidades no lo hacen todavía, pero se está jugando la vida y la integridad. De ahí que asegura que además de la aplicación del denominado Código Plata, se requiere reforzar el sistema preventivo y capacitar a todo el personal para actuar frente a situaciones de riesgo. Expertos cuestionan que el gobierno hasta la fecha no tiene un plan efectivo de seguridad para combatir la delincuencia en el país. Paul Cuello con más detalles. El presidente Moreno terminó la gestión en el año 2021, en mayo, con una tasa de homicidios de 7.1, 1.200 muertes violentas en frecuencia. Han pasado ya 2 años desde que la violencia en el país se agravó con respecto al tema de sicariatos, extorsiones, atentados y ahora secuestros.
El cartel te saluda. Hay un plan que se dejó haciendo en el gobierno del presidente Moreno con una visión al 2030, inclusive ampliado con una visión a los objetivos de desarrollo sostenible del 30-35. ¿Pero qué se sabe de este plan? Hasta la fecha, nada. Según expertos en seguridad, el gobierno no tiene definido una estrategia para combatir a las bandas criminales y únicamente trabaja en supuestas soluciones inmediatas. Hay un nuevo problema, nos reunimos rápidamente, vemos la solución parche y vemos si resulta o no. A veces funciona, muy pocas veces, y la mayoría de veces nos damos cuenta que es un fracaso. Otra vez otro estado de excepción, otra vez un toque de queda. Según Carrillo, el plan que reposa en el Ministerio del Interior contempla ejecutar un trabajo coordinado de varias instituciones con los gobiernos autónomos. El alineamiento con los municipios, ese plan y esa agenda de seguridad que debía ser una política de Estado que sobrepase los gobiernos de turno, se quedó también ahí. Pero el desentendimiento de varias instituciones que no asumen su responsabilidad nos ha llevado a esto, señala otro experto. El sistema no funciona por los desacuerdos, por la incomprensión, por la falta de resultados conjuntos, porque cada uno quiere una titularidad. Y que el tema de la seguridad no únicamente le corresponde a la policía y Fuerzas Armadas. Aquí debe actuar inclusión, riesgo, salud y sobre todo educación. El perfil de los sicarios nos dice que desde hace 20 años estos jóvenes han sido excluidos del sistema escolar, estos jóvenes no han recibido la educación suficiente y ahora están siendo reclutados por todo el sistema. A esto se suma, dicen, la filtración de bandas criminales en las diferentes funciones del Estado, que ha generado impunidad y corrupción por quienes supuestamente deben impartir justicia y que siguen despachando con total tranquilidad. El seguimiento que hace la Corte Constitucional al proceso de juicio político al presidente de la República preocupa a los asambleístas, pues la inobservancia de su dictamen podría acarrear sanciones. Andrea Samaniego nos explica. Todo lo que ocurre dentro del proceso de juicio político contra Lasso estaría bajo la lupa de la Corte Constitucional. Ana Belén Cordero considera que lo ocurrido este lunes en la Comisión de Fiscalización podría caer en una vulneración cuando se negó al Ejecutivo la singularización de la prueba. Porque la Corte Constitucional ya se pronunció, indicando que se debe circunscribir el juicio político al presunto peculado por un contrato suscrito en 2018 entre Flopec y la empresa Amazonas Tankers. Cualquier otro legislador que requiera o que busque plantear el juicio político, sustanciar el juicio político sobre otros hechos distintos, estaría vulnerando el dictamen de la Corte Constitucional. Y claramente que la Corte Constitucional nos dejó un precedente de la destitución de los consejeros de participación ciudadana. Hay que recordar esto, como también los mecanismos que tiene cualquiera que sienta que sus derechos han sido vulnerados. Y es que desde el inicio los interpelantes de este proceso se han negado a singularizar la prueba, es decir, informar qué prueba corresponde al delito de peculado, que es la razón por la cual se lleva a Lasso a juicio político. Deben presentar. ¿Cuál es el problema? Deben cumplir con todos los documentos probatorios y evitar de que el juicio político se caiga. Viviana Veloz sostiene que singularizaron la prueba cuando presentaron la solicitud de juicio político. Indicaremos la pertinencia, utilidad y conducencia en la evacuación de las mismas, no ahora, sino en la práctica de la prueba, porque así se hace. Así que el presidente de esta comisión se inventa normas que no están configuradas o establecidas en la ley de la función legislativa. Y aunque para algunos es débil el planteamiento de peculado en este juicio político, dicen debe haber otras razones que valgan para decidir sobre el futuro de Lasso. Hay que mencionar que también viene en juego la situación del país, la inseguridad que se vive, la desatención al sector social y obviamente un presidente que no gobierna, y eso también hay que ponerlo en el debate una vez que se tome la decisión. Todo dependerá de cómo se lleven adelante las negociaciones para conseguir los votos, ya sea para salvar a Lasso o para destituirlo. Seguimos. Esteban Merlo, operador vinculado con la trama de Seguro Sucre, firmó un acuerdo de cooperación con la justicia de los Estados Unidos. Carlos Acoto nos explica que Merlo se declaró culpable y a cambio de una reducción de su pena cooperará con documentación. El acuerdo fue firmado el 28 de marzo pasado. Consta de una veintena de puntos. Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, ecuatoriano estadounidense, aceptó cooperar plenamente con el gobierno de Estados Unidos, brindando información veraz y completa. Testificará
y está dispuesto a aportar con documentos cuando así se lo requieran. Se comprometió a no proteger a ninguna persona o entidad y además a no otorgar información que implique falsamente a nadie. Merlo fue acusado en julio de 2022 en los tribunales de Estados Unidos como quien operó y controló una compañía intermediaria registrada en Ecuador y Panamá, a través de la que se facilitaba el pago de coimas para conseguir y retener contratos en Seguro Sucre. Merlo, quien es procesado por lavado de dinero y sobornos, busca a través de esta cooperación recibir una reducción de la pena de 10 años de prisión que podría afrontar. En ese país, por el caso Seguro Sucre, fue condenado a 4 años de prisión el expresidente del directorio de la compañía, Juan Javier Rivas Domenech, así como representantes de reaseguros e intermediarios, quienes han admitido haber formado parte de una red que movió millonarias coimas por contratos de reaseguros. La cooperación de Merlo genera expectativas, pues además del caso Seguro Sucre, estaría vinculado con personajes relacionados con otras tramas de interés para el país, como el caso Ispol. Nosotros ya tenemos desde el día de hoy contratado al estudio jurídico Expertise Gideon Fisher y realizaremos presencia en todas estas delaciones que se darán en Estados Unidos. Y es que en el entramado de empresas vinculadas con Merlo aparecen nombres como el de John Luzuriaga, exdirector de riesgos del Ispol, condenado en Miami por lavado de dinero. El presidente Guillermo Lasso presentó el anteproyecto de ley de primera infancia para que sea tramitado en la Asamblea. Esta propuesta busca beneficiar a niños entre 0 a 6 años y sus familias. Acompañado de varios de sus ministros, el presidente Guillermo Lasso llegó la mañana de este martes hasta el Centro de Desarrollo Infantil Unguí, en el sur de Quito. Allí representantes de la sociedad civil lo esperaban para entregarle el anteproyecto de ley de primera infancia. Esa propuesta, en la que trabajaron conjuntamente con el gobierno, busca proteger a los niños de entre 0 a 6 años y sus familias. No sacamos nada si tenemos un niño y una familia adecuada si el entorno comunitario tampoco lo tiene. Por lo tanto, la ley recoge varios procedimientos, mecanismos articulados que protegen este sentido y garantiza los derechos como tal. No podemos seguir con coberturas como que el MIES atiende a un 27% de niños de primera infancia. No podemos seguir con coberturas como que el Ministerio de Educación a los niños de 3 a 6 años atiende más o menos del mismo porcentaje. El resto de niños, del 72% en los dos casos, ¿en dónde están? A su vez, el presidente entregó el anteproyecto a la legisladora oficialista Natalia Arias y le pidió que lo traten en el Consejo de Administración Legislativa con celeridad, porque así lo requiere la niñez, dijo. Es hora ya de que la Asamblea se lo juegue también por los niños del Ecuador. Este proyecto supera cualquier diferencia política en la Asamblea y que de manera democrática, dentro del diálogo que debe de existir en democracia, se fundan los proyectos que haya en uno solo, pero que urgentemente se apruebe este proyecto. Y es que en la Comisión de Derechos de la Niñez de la Asamblea ya se tramitan al menos 4 propuestas en torno a este mismo tema. El concurso para designar al nuevo titular de la Defensoría Pública pende de un hilo. El Consejo de Participación Ciudadana analiza las acciones a tomar por varios errores cometidos y declarados hoy. Daniela Valencia informa. Tras más de 60 días de desarrollo, el concurso para designar al nuevo defensor público tambalea. Esto luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se debate entre anular todo lo actuado por la Comisión Ciudadana de Selección o regresar a la fase de admisión para subsanar ciertos vicios. Esto luego de que hace una semana los comisionados reconocieron frente al Pleno ciertos errores dentro del proceso. Aseguraron que actuaron con una notaria que no fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que además el 28 de marzo se realizó la prueba escrita a 12 participantes, a pesar de que a la fecha existía una medida cautelar que suspendía el proceso. Hoy vamos a corrijamos bien, hagamos las cosas bien, que debería estar designado la autoría, cierto, pero por temas de estos errores, por muchos intereses que hay aquí, y no se ha podido avanzar. Los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social además llamaron la atención de William Falconi, quien era el presidente de la Comisión Ciudadana de Selección, pues aseguraron que una semana atrás presentó su renuncia. Sin embargo, hoy presentó un oficio aún como presidente de esta comisión.
El Comité de Emergencias Cantonal de Alausí se encuentra en reuniones permanentes ante la situación que se registra en la parroquia Huigra, en la provincia de Chimborazo. 17 familias se niegan a abandonar la zona pese a la alerta naranja. Mercedes Chávez con el informe. La parroquia Huigra ya no tiene la misma actividad que cuando llegaba el ferrocarril, y ahora menos con el movimiento de masas del Cerro Pasán. Ya no hay que sorprenderse de que en el lugar lo que más se vende son sus casas y los negocios, y es que saben que hay un riesgo latente. En la parte de donde es la antigua carretera Namsa sí hay un derrumbe de considerables proporciones, donde se hizo una grieta primero y es como que estuviera empujando hacia abajo. No se ha bajado aún la montaña, pero con la naturaleza que es tan impredecible, no nos va a anunciar día, fecha y hora, ni el escenario. El problema no es nuevo para ellos. Las personas adultas recuerdan un evento adverso similar, vivido ya hace muchos años. Hace unos 22 años pasamos lo mismo. Es un sector que ya es declarado en zona de riesgo. Construyeron sus sueños y vieron crecer a su familia. Su trabajo y esfuerzo está ahí, cada uno con una historia diferente, pero que comparten el mismo riesgo. Salir de sus casas, su mayor problema. ¿A dónde llevo las cosas? ¿Qué hago con las cosas? Claro, yo por la noche puedo salir, pero ya en el día ya tengo que estar aquí. Namsa Chico, Pasán, La Quebrada Ninfa y los barrios Azuay y Turístico están silenciosos, prácticamente desolados. Y es que la naturaleza les pone a prueba, así como lo que viven sus vecinos en Alausí, donde ya se confirman 36 fallecidos y los trabajos de búsqueda y recuperación continúan. En corto, Erika Vélez se une al gran equipo de Yo Me Llamo. No se lo pierda.